días, bienvenidos a una nueva entrega de Cátedra Médica. Hoy es martes 18 de enero del año 2022. Son las 10:32 de la mañana. Les recordamos que nos sintonizan a través de Rumba 98.5 FM y en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM. También pueden sintonizarnos a través de la web Rumba, www.rumba985fm.com. Buenos días, doctor Lafontaine. ¿Está por ahí? Doctor Lafontaine. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Aquí ya en la fase final de la recuperación, me siento contento y nada, y poder conversar con nuestra gente de la cátedra médica. Así es, así es. Doctor, y hoy sobre el escritorio médico, este espacio que hemos destinado en Cátedra Médica para conversar sobre las noticias más actuales en términos de salud. Em, Tenemos un estudio reciente que se ha publicado y que arroja que la pandemia por COVID-19 ha sido dura para muchas personas, pero que ha representado un desafío gigantesco para aquellos bebés que han nacido en este tiempo y que estos problemas que puede causar en la vida de estos pequeños se puede extender de forma duradera. Los primeros 3 años de vida son cruciales para el desarrollo del cerebro, de acuerdo a lo que arroja el estudio, y esto afecta de manera importante la salud de los bebés porque no tienen la interacción que deberían tener en esta etapa con sus cuidadores. Los bebés necesitan que los toquen, que los sostengan, que les hablen, les sonríen y jueguen con ellos. Y a medida que reciben este tipo de estímulos, pues responden a estas interacciones y es una especie de servicio y devolución. Es por ello que este estudio establece que los daños a largo plazo en la vida de estos bebés que han nacido en medio de esta pandemia, pues serán inevitables. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Lafontaine? Mira, el impacto que está ocasionando esta pandemia en términos de salud son incuantificables y más en términos de la salud psicológica de las personas. Así es. Son incuantificables, uno, porque en realidad es muy profundo. Son niños que se están criando y que tuvieron durante esos 2 años de tranque que tuvimos, se están criando sin una serie de estímulos, sin una serie de relación entre ellos mismos y con sus familiares. Así Entonces, es. esto no se sabe. Y además, lo más grande es que no se le está prestando atención. Eso lo tienen como algo olvidado. Eso lo tienen como echado de lado de, bueno, vamos, no le hagamos caso porque esto no existe. Vamos Así a es. ver qué va a traer esto, pero en realidad es incuantificable. Así Mira, es. Y de hecho, ayer comentábamos del daño que está causando esto también en el personal médico, de los problemas de depresión, de las ideas suicidas que está trayendo esto a los doctores que están trabajando en medio de todo este caos sanitario que estamos viviendo. Y definitivamente, como usted señala, pues son daños que no hay manera de cuantificarlos. mira, además de esto, hay un elemento, Liz. Sabe que ayer salió el boletín epidemiológico número 52 de la semana epidemiológica 52 del año pasado, Sí, 2021. sí. Y ahí pudimos observar que la variación porcentual en términos de por ciento de la tasa, ¿verdad? De enfermedades como la leptospirosis, que representa a todas aquellas enfermedades que se producen por el no cuidado del medio ambiente, fue de un 32% en aumento. Además de esto, de las enfermedades prevenibles por vacunas, como la difteria y el tétano,
En el caso de la primera fue de 479%, y del tétano 41%. Estamos hablando variación en la tasa de mortalidad en relación al año anterior. Pero en el caso de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, la variación entre el 21 y el 20, ¿verdad? Fue de un 23% para la mortalidad materna de la tasa, la cantidad de mujeres que fallecen por cada 100.000 nacidos vivos, y la neonatal de un 32%. O sea, todo esto, lo que muy bien señalaste, que se conversó ayer sobre el personal médico, lo que muy bien señalaste sobre el caso de la salud de los niños, y esto, son los impactos que ha tenido la enfermedad en los sistemas de salud. Así es, doctor. Otra noticia que tenemos sobre el escritorio médico es, y de hecho comentábamos la semana pasada, creo, de que las autoridades aquí en nuestro país habían autorizado la venta de pruebas COVID en las farmacias. Pues, a consecuencia de esta noticia, el Colegio Dominicano de Bioanalistas rechazó esta, esta medida de parte de las autoridades, diciendo que, bueno, ¿cómo es posible que las autoridades estén sugiriendo que las pruebas de antígenos se vendan en las farmacias? Esto es un absurdo. Para realizar esa prueba se necesita competencia. Así se expresó la presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas, la licenciada Rita Solís, quien se opone de manera rotunda a que esto sea efectivo. Sí, y además de esto, de cara a impactar sobre la pandemia o sobre la consecuencia humana de la pandemia, esto no va a producir ningún beneficio. Así Ya es. la licenciada sabe desde el punto de vista técnico por qué lo está diciendo. Así es. No, y que también es un obstáculo para llevar números reales de los contagios que se estén dando en nuestro país, porque no habrá forma de cuantificarlos, ya que yo puedo ir a comprar una prueba, si salí positiva, pues nadie se va a enterar de que salí positiva. No hay manera de llevar un conteo real del número de contagios con Pues esta mira, medida. mira, muy buena observación, ¿eh? Y que de una vez trae un comentario. Aquí se está hablando de los números en función de la positividad de la PCR y de la prueba de antígenos. ¿De acuerdo? La Sí, prueba de antígenos tiene un alto porcentaje de error, de falsos negativos. Por lo tanto, esos números de por sí que se están ofreciendo aquí no son confiables, porque debería ser para darle seguimiento a la pandemia en función de la PCR así específica. es, así es. Doctor, y aquí desde este espacio hemos hablado mucho sobre el tema de la vacunación, la importancia de que nuestra población haga conciencia sobre esto, acudan a completar sus dosis, aquellos que tienen solo 2 dosis, aquellos que no se han vacunado ni siquiera una vez, pues que vayan. Pues en el día de ayer salió una investigación que realizó el Ministerio de Salud de Colombia, que señala que las personas no vacunadas tienen 9 veces más riesgo de morir por COVID. O sea que no de manera, no en balde, como dicen por ahí, hemos estado haciendo este llamado desde este espacio a que se vacunen. Realmente el vacunarse les va a garantizar menores complicaciones en caso de que se contagien con COVID y en algunos casos también evitar el riesgo de morir. 9 veces, de acuerdo a este estudio que ha publicado el Ministerio de Salud de Colombia. Mira, de hecho, se ha determinado que la vacunación, por consecuencia directa de la vacunación, ¿verdad? Se ha evitado el fallecimiento de alrededor de 500.000 de personas por encima de los 60 años en toda América Latina. Y es una lástima que esto haya sido dejado así y que al día 31 de enero las autoridades vayan a decir, las personas no se vacunaron porque son irresponsables.
pero nosotros hicimos todo el esfuerzo, Liz, lo cual no es verdad, porque no hay ahora una estrategia para movilizar alrededor de 300.000 ciudadanos diarios para que vayan a puestos de vacunación. Ni están los puestos de vacunación, ni está el personal humano para atender la demanda de tal cantidad de personas. Apenas se están vacunando unos 20.000, es la cifra más alta que yo he escuchado diario, apenas unos 20.000, porque la estrategia que está montada es precisamente para esto. Al final se va a decir, bueno, el que no esté vacunado sencillamente no va a poder optar por tales y cuales derechos y las personas no se vacunaron porque son irresponsables, lo cual no es verdad. Lo Así cual no es. es verdad. Así es. Bueno, pues esta ha sido toda la actualidad en salud que hemos tenido en esta mañana sobre el escritorio médico. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 18 de enero del año 1977, un grupo de científicos identifica una bacteria previamente desconocida como causa de la misteriosa enfermedad de los legionarios, la legiogenosis. La enfermedad del legionario es una infección que cursa con neumonía atípica y fiebre muy alta. Algunos infectados pueden tener síntomas leves o no mostrar ni siquiera síntomas. Alrededor de un 5% a un 30% de las personas que sufren esta enfermedad fallecen, especialmente si se han retrasado los tratamientos antibióticos. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El útero, óvulos, ovarios, reproducción, satisfacción. En la Cátedra Médica, hoy hablamos de mujer, salud y ginecología. Tal como indica este bumper que nuestro invitado ha dicho, está duro ese bumper. Hoy hablamos sobre ginecología. Para ello tenemos con nosotros al doctor Yotin Ramón Pérez, quien es obstetra ginecólogo, colposcopista, egresado del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un diplomado en gestión y gerencia hospitalaria. También es docente titular de simulación obstétrica de la Universidad INTEC, docente obstétrica y ginecología del grupo CTO Internacional y miembro del Comité de Residencias Médicas de FLASOC 2021-2023. Bienvenido, doctor. Sí, gracias. Encantado una vez más de estar con ustedes Así acá. es, el placer es nuestro. Cátedra de medicina, ¿no? Por la Cátedra Médica. Así es. El bumper está muy bueno. ¿Le gustó el bumper? Sí, sí de Bueno, pues en el día de hoy, doctor Lafontaine, tenemos un tema muy interesante. ¿Usted sabe de qué vamos a hablar el día de hoy, doctor Lafontaine? Que si sé de qué vamos a hablar. Sí, usted sabe. ¿Tiene una idea? Yo tengo una idea. Solamente por el invitado que está ahí, a Jordi, Sí. ¿verdad? Ya Sí. yo sé de qué vamos a conversar. Además, tenemos el eficiente trabajo que realizas tú para pasarnos las minutos. Está documentado. Está documentado. Hoy vamos a hablar sobre los miomas uterinos. Así es, hoy vamos a hablar sobre miomas. Biomas. Y yo creo que es importante iniciar, bueno, definiendo qué son los miomas para que la audiencia vaya poniéndose en contexto. ¿Sabe que probablemente si decimos miomas, muchas mujeres que nos escuchan a lo mejor no entiendan de qué estamos hablando? Pero si le decimos fibromas, ahí sí, que eso es lo mismo. Sí. Miomas, leiomiomas, fibromas.
que es como los diferentes nombres con el que se conoce esta patología. Es una tumoración benigna, podemos decir, en la mayoría de las veces, frecuente en mujeres en edad fértil y que crecen o se producen por un estímulo estrogénico, un estímulo de producción hormonal a base de estrógenos, ¿no? Y que generalmente se produce donde quiera que exista músculo liso. Aunque mayormente el mayor músculo liso que tiene el cuerpo es el útero. En el caso de las mujeres. Y además de que es el órgano que más recibe efecto estrogénico, que responde a estrógeno, pues eso hace entonces que los miomas sean prácticamente característicos del músculo uterino. Muy frecuente, Jotin. Sí, son frecuentes. La frecuencia de los miomas va más de un 35%. Pero como dije, es prácticamente reservado para pacientes en edad fértil, porque una mujer ya que llega a su etapa menopáusica no recibe estímulo estrogénico y por lo tanto no tiene ese problema de la miomatosis, de los miomas. Más del 35% de las mujeres sufre de esta afección. Sí, creo que más. O sea, eso es lo que se tiene documentado. Y claro, va a depender del tamaño que se encuentren los miomas, pero básicamente la mayoría de las mujeres que van a un control ginecológico de rutina encuentran 1, 2 o 3 miomitas bien pequeños que no hacen ningún efecto, no producen ningún problema. Y eso habla de que se piense que la incidencia o la frecuencia de los miomas es mayor que la que se estima. O sea, ¿es un hallazgo incidental de la consulta o pueden haber síntomas que hagan que la mujer acuda al ginecólogo porque puede pensar que tenga un mioma? Sí, hay miomas sintomáticos, claro. Puede resultar como un hallazgo sin buscarlo, valga la redundancia, un hallazgo de una consulta normal, sin esperarlo. Y generalmente encontramos miomas pequeños que no dan síntomas. Por eso el tratamiento de los miomas va a depender de qué tan sintomáticos son. Y la sintomatología de los miomas va a depender primero del tamaño y luego de la ubicación en el útero. Por eso hay miomas que sí te dan síntomas. Y uno de los principales síntomas es el sangrado, por ejemplo. Y eso hace que se convierta probablemente en una emergencia el manejo del mioma. Pero generalmente los miomas son asintomáticos. ¿Son asintomáticos mientras se mantienen pequeños o también puede darse el caso de que estén grandes y también se mantengan asintomáticos? Sí, pudiera ser, pero un mioma a grandes elementos, como se le conoce, son miomas que miden más de 10 centímetros, independientemente de donde estén ubicados, generalmente te va a dar síntomas, porque ya estamos hablando de un tamaño que sobrepasa el tamaño del útero, y esos miomas de ese tamaño están ubicados en la parte de afuera del útero, son subserosos, y la ubicación de los miomas va a depender mucho de la frecuencia en la sintomatología que presente la mujer. Usted acaba de mencionar un tipo de mioma. Entonces, ¿la clasificación de los miomas se da de acuerdo a su ubicación? De acuerdo a la ubicación. ¿Y cuál es esa clasificación? Tenemos miomas subserosos. ¿Sabe? Yo con mis pacientes, para ser un poco más explícito, a mí me gusta garabatear mucho en la consulta. Saco una hoja, le escribo al paciente, le trato de orientarle, ¿no? De graficarle lo que le estoy explicando. Y yo comparo el útero con un aguacate cuando voy a hablar de miomas. Ok. Así como el aguacate tiene 3 capas, una cáscara, ¿verdad? Una masa que es la que nos comemos y hay una telita del aguacate que está entre la masa y la semilla, que es marrón, que da mucha lucha de quitar cuando el aguacate es malo, generalmente. Ese sería el endometrio en el útero. Entonces, así mismo como tiene 3 capas, el útero hay un tipo de mioma que se llaman subserosos. Eso crecen en la cáscara, en la parte de afuera, la capa externa del útero. Los intramurales, que son los más frecuentes, estos se producen en el músculo uterino, en la masa del aguacate. Y los submucosos aparecen en esa telita que en el útero se llama endometrio. Y como el endometrio juega un papel fundamental en la menstruación, en el sangrado cíclico que presenta la mujer cada 28 días, cada 21 a 35 días, eso, independientemente del tamaño que tenga, va a producir síntomas. Por eso el sangrado de esos miomas llama la atención, es uno de los síntomas. Así que, ¿cuáles son los más frecuentes? Los intramurales. Intramurales son los que están ubicados en el músculo uterino, en la masa. Entonces dime una cosa,
la fertilidad propiamente dicho, las posibilidades de que la mujer quede embarazada, no la afecta porque prácticamente no afecta a la mucosa. Va a depender, claro. Depende del tamaño de los miomas y de la ubicación, doctor. Porque si los miomas están distorsionando el endometrio, eso pudiera evitar o pudiera representar un problema para la implantación del óvulo fecundado. Entonces sí pudiera representar un problema de fertilidad. Pero además de eso, un mioma de grandes elementos, aunque sea subseroso, que acode, que comprima las trompas de Falopio, pudiera representar entonces una barrera mecánica para el transporte del óvulo hacia el endometrio. O sea que sí está relacionado la aparición o la presencia de mioma con la fertilidad de la mujer. ¿Podría una mujer con tener miomas, no darse cuenta de que los tiene y salir embarazada? Claro. Y en ese caso, ese mioma podría perjudicar la vida de ese bebé, provocar un aborto. Sí, pudiera producirlo. ¿En qué casos? En los casos de que el mioma, básicamente los miomas subserosos, lo que están submucosos, perdón, lo que están dentro del endometrio, o los mismos intramurales que pudieran crecer hacia la luz del endometrio, pudieran distorsionar ese endometrio, esa cavidad endometrial, y evitar o frenar o interrumpir el crecimiento del bebé. Eso pudiera ser que represente entonces una causa de pérdida del embarazo. Y eso va a depender también de cómo se ubique el bebé dentro del útero de la madre, ¿o es indistinto? No, es indistinto a eso, porque la cavidad endometrial es uniforme, por completo, claro. Se ha asociado la presencia de miomas con pérdida del embarazo, con partos pretérminos, básicamente, y la posición del bebé dentro del útero no influye tanto. Lo que sí va a influir es la compresión que produce el mioma al endometrio y la distorsión que produce en esa cavidad endometrial. La va prácticamente a colocar más pequeña para el desarrollo del bebé. Una pregunta. Ok, de repente tenemos un tumor, se llama mioma, que aparece en el cuerpo uterino, ¿de acuerdo? Pero ¿qué factor pudo haber intervenido para que esto ocurriera? La aparición del mioma, doctor, es desconocida. O sea, ¿por qué aparece el mioma? Lo que sí se conoce es el crecimiento de miomas. Una vez aparece la masa tumoral, por más pequeño que sea, sí se sabe que el influjo estrogénico que recibe la mujer, independientemente de dónde venga, ya sea por la producción ovárica, ya sea por la recaptación periférica, aquí tenemos que agregar como pacientes obesas, pacientes con sobrepeso, exactamente, pacientes que no tienen hijos, tienen mayor tiempo de exposición a estrógenos. Sí se conoce que el crecimiento es a base de estrógenos. Se ha relacionado un poquito últimamente, según estudios, la progesterona con el crecimiento, pero lo que sí se sabe es que el crecimiento de los miomas es a base de estrógenos. La aparición es desconocida hasta ahora, pero sí crecen por los estrógenos. Independientemente de dónde vengan los estrógenos, sabemos que el cuerpo se la juega, busca la forma de cómo producir estrógeno, el cuerpo de la mujer, y cuando los ovarios no pueden producirlo, el cuerpo va y de manera periférica y convierte la grasa en estrógeno, por un proceso un poquito más complejo, pero el cuerpo siempre busca cómo producir estrógeno y esa pudiera ser entonces una causa, un factor de riesgo para el crecimiento de los miomas. Usted sabe, doctor, que yo he visto mujeres con este tipo de afección en su útero y han tenido un historial en la familia. Ah, no, porque mi tía tuvo eso, mi mamá tuvo eso, mi hermana tuvo eso, yo también lo tengo. ¿Tiene incidencia el factor genético en esta? No se descarta. Y según anécdotas, vamos a decirlo así, aunque hay pocos estudios que relacionan el factor genético con la aparición de los miomas, sí se ha visto un patrón hereditario en la aparición de miomas. Y como dice, en la consulta vemos pacientes que, yo tengo mioma, mira, a mi mamá le pasó a sí mismo, mi mamá tenía mioma y mi abuela también, el problema de ella eran los miomas. Entonces sí se ha relacionado el factor genético con la aparición de los mismos. Ok. Entonces, doctor, el diagnóstico, ¿cómo se realiza el diagnóstico de este tipo de...? Sí.
Exacto. Es bueno hablar del diagnóstico cuando tenemos una patología que no necesariamente da síntomas. Exacto. Es decir, como yo sé que tengo gripe si no estoy tosiendo, si no tengo congestión nasal, si no me está dando fiebre o el malestar general. Los miomas, si son asintomáticos, la sonografía, imágenes. El ultrasonido es el método por excelencia para diagnosticar los miomas. De hecho, la sonografía es un tanto específica. Te dice cuántos son, qué tamaño tiene, dónde están ubicados de acuerdo a su posición en el útero. Y ese es el método de elección para diagnosticar miomas. Y entonces, si no tengo síntomas, este diagnóstico se hace regularmente en una consulta de rutina. Una consulta de rutina, sin buscarlo, como dijo, de manera incidental, ¿verdad, doctor? Se encuentra el mioma, la paciente asintomática. Si el mioma no está dando síntomas, el tratamiento debe ser seguimiento. Porque como los estrógenos son los que hacen crecer a los miomas, la progesterona es una hormona que contrapone el estrógeno. Es un antagonista, es decir, choca. Lo que estrógeno produce, la progesterona lo desbarata, a decir de esa forma. Se anteponen una a otra. Y así como los estrógenos hacen crecer los miomas, la progesterona hace que disminuyan los miomas. Entonces, ese cambio hormonal que tiene la mujer, una primera parte del ciclo de estrógeno y luego otra parte del ciclo a base de progesterona, si los miomas no son tan importantes, pudieran desaparecer en un tiempo prudente. O sea que en esos casos en que esos miomas son bien pequeños, que no han dado síntomas, no hay necesidad siquiera de poner tratamiento, desaparecen solos. No se le hace nada. Si no dan síntomas, los miomas, lo que se le da es seguimiento a ver si crecieron más o si disminuyeron. Perfecto. Doctor Lafontaine. Amigos de la Cátedra Médica, recuerden que estamos conversando con el doctor Jotin Ramón Pérez y que pueden realizarle cualquier pregunta, cualquier inquietud por los teléfonos de nuestra emisora al 809-682-9850 y por la línea internacional al 833-380-0062. Jotin. Lo escucho, doctor. Sí. Entonces, dime algo. El diagnóstico, sonografía, básicamente. Sí. ¿Mm? Sí, sonografía. Sí, ultrasonido. Y ultrasonido, ok. La paciente va, puede presentar dolor, puede presentar sangrado. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Mira, eso va a depender de dónde esté ubicado el mioma. Por ejemplo, los subserosos, que ya mencioné que están en la parte de afuera del útero, para que den síntomas generalmente deben ser de gran tamaño, más de 10 centímetros, por ejemplo. Okay. Y los síntomas son síntomas compresivos, dolor pélvico, sensación de pesadez a nivel de la pelvis, constipación, estreñimiento, porque el mioma pudiera comprimir o desplazar lo que es parte del sistema gastrointestinal bajo, colon, recto. Entonces te va a dar ese tipo de sintomatología. Está sintomatologías urinarias, porque el mismo mioma, si está ubicado en la cara anterior del útero, también pudiera desplazarte la vejiga urinaria que está ahí. Y los miomas intramurales son los que menos síntomas dan. Eso sí van a depender un tanto del tamaño y hacia dónde estén desplazados. Porque los submucosos, que son los que están en el endometrio, estos son los que más síntomas presentan o los que más sintomatología producen. Y básicamente la sintomatología de esos miomas es el sangrado. La mujer te va a referir un sangrado uterino anormal, que no se corresponde con su menstruación. Más abundante, irregular, es decir, se sale de la regularidad del ciclo menstrual. Las mujeres tienen la posibilidad de saber cuando algo no está bien con su menstruación. Porque ella entiende, porque a le llega todos los 25 me llega. Se le retrasa o dura unos cuantos días de más sangrando, ya eso prende el bombillito y hace de que ella entienda de que algo está mal. Generalmente cuando uno hace la evaluación encuentra miomas que son submucosos y eso sí ameritan tratarlo independientemente del tamaño que tengan. Porque no importa qué tan grande o qué tan pequeños sean los submucosos, te van a producir sangrado. Recordar a nuestra audiencia que hoy hablamos con el doctor Jotin Ramón Pérez sobre miomas. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso continuamos con más.
La salud merece respeto.